Vamos a comenzar, hermanos, si Dios, ¿verdad?, nos ayuda en esta tarde, una serie expositiva del Evangelio de Marcos. Yo le voy a pedir que usted se mantenga orando, primeramente por este servidor, hermano, porque estamos hablando de aproximadamente sobre 30 predicaciones que se van a hacer de este Evangelio de Marcos. Tal vez durante el año sí prediquemos aquí y allá de algunos otros temas, pero vamos a concentrarnos lo más probable, lo que queda de todo este año, en este Evangelio de Marcos. Hay mucho que aprender de la palabra del Señor de este Evangelio de Marcos. Yo quiero que me acompañen ahí a Marcos capítulo 1, versículos 1 al 8, que es donde nos vamos a estar concentrando en esta hermosa tarde. Marcos capítulo 1, versículos 1 al 8. Marcos capítulo 1, versículos 1 al 8, y le hemos titulado a la predicación de esta tarde, el Evangelio profetizado. El Evangelio profetizado. Yo quiero darle lectura a los versículos 1 al 8, y luego, hermanos, vamos a presentar esta exposición delante del Señor. Dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 1, versículos 1 al 8. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Padre, presentamos esta exposición delante de tu pueblo, Señor, pero primeramente delante de ti, pidiéndote, Señor, que tú me des gracia, entendimiento, sabiduría para poder comunicar tu palabra de una manera fiel, que represente realmente lo que tú inspiraste a través de los autores, Señor. Que tú obres en los corazones en esta preciosa tarde, que tu pueblo pueda salir de aquí edificado, y si hay alguno que necesita salvación, que esta tarde tú confrontes su vida con la predicación del Evangelio y que tú hagas una obra de nuevo nacimiento para que pueda venir a la fe en Cristo Jesús, Señor. Ayúdame, necesito de ti en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La mayoría de las personas casi siempre tienen algún tipo de conocimiento o tienen alguna idea preconcebida acerca de la persona de Jesús. Para algunos Jesús era simplemente un judío más. Para otros Jesús era un judío, pero era un judío sectario. Para otros Jesús era un filósofo un poco cínico, donde a veces presentaba unas verdades y luego esas verdades sonaban como que contrarias y muchas personas entendían que él estaba trayendo un mensaje un poco cínico o sarcástico. Para otros Jesús era simplemente un sanador. Otros ven a Jesús como un simple maestro o un rabí judío más de los muchos que habían en los tiempos bíblicos. Para otros Jesús era un activista de justicia social. Ese era el fin principal de Jesús, simplemente resolver los problemas sociales de su época. Y para otros Jesús era un revolucionario estilo Che Guevara, era un visionario de su época. Muchos veían a Jesús de esa manera y todavía muchos ven a Jesús de esa manera. Y cuando nosotros comenzamos a describir, hermanos, lo que la Escritura revela en los evangelios acerca de la persona de Jesús,
nosotros vamos a encontrar un mensaje totalmente distinto a lo que muchas personas creen acerca de la persona de Jesucristo. Toda la narrativa redentora profetizada en el Antiguo Testamento llega a su punto más alto cuando el Mesías irrumpe en la historia, en el tiempo y en el espacio para encarnarse en forma de hombre y revelar al mundo su divinidad. Y eso es básicamente lo que usted encuentra en los 4 evangelios que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos 4 libros del Nuevo Testamento revelan todo lo relacionado a la vida, obra, muerte y resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es bien importante que entendamos, al nosotros acercarnos a esta exposición del Evangelio de Marcos o de cualquier evangelio, es que los evangelios no son simples historias de mitología. Como por ejemplo cuando usted comienza a leer cosas de los griegos acerca del dios Zeus, de Apolión, de Hércules y de todos estos personajes mitológicos, los evangelios no son simplemente cartas o escritos mitológicos. Los evangelios son relatos históricos verdaderos que ocurrieron y que pueden ser confirmados por múltiples fuentes. Esa es una de las diferencias de otros escritos a los escritos del Nuevo Testamento. Ahora, un detalle muy importante cuando nosotros nos acercamos al tema de los evangelios es que los evangelios no pretenden ser una obra biográfica específica y detallada de todo lo sucedido. Hay muchas cosas en la vida de Jesús que pasaron que no necesariamente están registradas en las páginas de los evangelios. Hay muchas cosas que pasaron con los discípulos que no necesariamente están reveladas en las páginas de los evangelios, hermanos. Pero lo que Dios quería que nosotros supiéramos acerca de la persona de Cristo está revelado en estas cartas de los evangelios. Hay un comentarista que habla acerca de cómo nosotros debemos acercarnos a los evangelios y qué era lo que los evangelios pretendían comunicar a la audiencia a la cual fueron escritos. Y él dice lo siguiente, dice: el evangelio de Mateo fue escrito a judíos, pero tenía un propósito, para decirle que Jesús es el Rey Mesías que cumple con todas las profecías del Antiguo Testamento que hablaban acerca de él. Por eso cuando usted comienza a leer el evangelio de Mateo, usted se va a dar cuenta que es uno de los evangelios más extensos en cuanto a contenido y que tiene más alusiones al Antiguo Testamento que tal vez otros de los evangelios como Juan y Lucas. Marcos, sin embargo, es escrito a romanos para decirles que Jesús es el siervo sufriente que activamente ministra a favor de nosotros y que da su vida como rescate para muchos. Cuando llegamos a Lucas, Lucas se escribe a griegos. ¿Para qué? Para decirles que Jesús es el perfecto Hijo de Hombre que vino a salvar y a ministrar a todo tipo de personas a través del poder del Espíritu Santo. Y Juan es escrito para todo el mundo para decirles que Jesús es completamente hombre, completamente divino, Hijo de Dios, en el cual debemos creer para recibir la vida eterna. Así que hay varias intenciones y propósitos por los cuales estos evangelios fueron escritos. Y hay mucha información que yo quería compartir acerca de los evangelios, muchos detalles históricos importantes, mis hermanos. Pero como tenemos como 30 y pico de mensajes para hablar de esto, pues los vamos a estar introduciendo, ¿verdad?, en las próximas exposiciones. No voy a tratar de aglomerar todos esos datos culturales, históricos, en una sola predicación. ¿Y cuál es el tema central que nosotros podemos ver en este evangelio de Marcos que vamos a comenzar a estudiar? Porque hay un tema principal que lo podemos ver revelado de principio hasta fin cuando veamos este evangelio de Marcos. Y este tema es el siguiente, escuche bien. El evangelio es la buena noticia que Dios ha cumplido sus promesas de enviar al Mesías, quien es Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que el tema que usted va a ver a lo largo de todo el evangelio de Marcos es este. Marcos quiere presentar a su audiencia romana y a todo aquel que leyera este evangelio que Jesucristo es la buena noticia de que Dios ha cumplido todas las promesas que había hecho
relacionadas al Mesías. Y este Evangelio de Marcos resume una serie de eventos específicos de la vida y ministerio de Jesús a una audiencia romana de que Cristo es el Mesías que se había profetizado, es el Hijo de Dios quien sirvió, murió, sufrió, murió y resucitó como el siervo sufriente de Dios, que ha sido descrito por el profeta Isaías unos 750 años, y lo podemos encontrar en Isaías capítulo 53. Esto es, hermano, el propósito o la intención o el tema principal que usted va a encontrar en este Evangelio de Marcos. Ahora, surge una pregunta que yo creo que debe ser una de las primeras preguntas que nosotros nos debemos hacer al acercarnos a cualquier libro de la Biblia. Y lo primero que nosotros debemos estudiar o tener en cuenta es quién es el autor. ¿Quién escribió esta carta o este libro o este Evangelio? Y algunos dirán, bueno, es obvio. Si dice el Evangelio de Marcos, pues tiene que ser alguien que se llama Marcos. Bueno, eso es muy fácil de deducir, pero la pregunta es si nosotros sabemos quién era ese Marcos. Esos son los detalles importantes a la hora de estudiar este Evangelio. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué Marcos? Bueno, vamos a ver porque la Escritura nos provee contestación a esta primera pregunta cuando nosotros nos acercamos a este Evangelio de Marcos. Y a lo mejor usted no lo sabía y usted va a aprender algo hoy. La iglesia primitiva reconoció unánimemente que un hombre llamado Juan Marcos escribió este evangelio. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, al libro de los Hechos, nosotros vamos a encontrar varios datos importantes acerca de este personaje. Por ejemplo, nosotros vemos en Hechos capítulo 12, versículo 12, que Juan Marcos tenía una madre que se llamaba María. Y María no es María, la madre de Jesús. En el Nuevo Testamento usted va a encontrar varias Marías, mi hermano. Pero esta María era la madre de Juan Marcos y era una mujer influyente, tenía un poco de dinero o un poco de estatus social. Y nosotros encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 12, que cuando Pedro fue librado milagrosamente de la cárcel, luego de su aprehensión, el primer lugar a donde él llegó fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Así que Juan Marcos era el hijo de esta señora llamada María, cristiana, discípula del Señor, y Juan Marcos de una manera u otra había sido expuesto al mensaje del Evangelio. Hay algunos comentaristas que dicen que Juan Marcos era un niño cuando Jesucristo estaba en su ministerio terrenal. No puede ser confirmado, pero lo que sí sabemos es que para esta época del libro de los Hechos, capítulo 12, ya Juan Marcos era creyente y vivía con su mamá, la cual era creyente también. El apóstol Pedro llegó a tener una relación muy cercana con este joven llamado Juan Marcos. Cuando usted va a primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, usted va a encontrar que Pedro llama a Marcos como su hijo amado. De la misma manera que Pablo llamaba a Timoteo, este es mi hijo amado, Pedro llamaba a Juan Marcos su hijo amado. Esto era un joven que había sido discipulado de alguna manera u otra y había tenido una influencia directa tanto por el apóstol Pedro, pero también lo vemos como en su contacto con el apóstol Pablo. Este Juan Marcos era primo de Bernabé y acompañó a Pablo durante su primer viaje misionero. Eso usted lo puede leer en Hechos capítulo 12, versículo 25. Pero pasó algo con Juan Marcos que nos pasa a muchos. Juan Marcos se asustó. Cuando empezó a ver la persecución y empezó a ver el maltrato que estaba recibiendo Bernabé y Pablo por ir a las ciudades y predicar el evangelio, Juan Marcos se asustó. Y dice el texto bíblico en el libro de los Hechos que Juan Marcos decidió abandonar el viaje y regresarse nuevamente a Jerusalén, a casa de su mamá. Este es el escritor de Marcos, mis hermanos. Luego vamos a ver qué podemos aprender de esta historia de Juan Marcos. Esta actitud de Juan Marcos ocasionó luego que Pablo y Bernabé tuvieran una discusión muy fuerte y se apartaron. Cuando usted lee en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41, usted va a ver varias de las discusiones que Pablo tuvo, y en este caso tuvo una discusión muy fuerte, un desacuerdo. Empezaron a decirse cosas.
Porque Bernabé quería nuevamente traerse a Juan Marcos y Pablo dijo, no, es un cobarde. Nos abandonó en el momento que más lo necesitábamos, nos abandonó. No me lo voy a llevar, no quiero llevármelo. Y fue tal la discusión que Bernabé y Pablo se separaron. Bernabé, no se dice más después de Hechos capítulo 15, qué pasó con Bernabé. Y Pablo, juntamente con otro compañero llamado Silas, continuaron la predicación del Evangelio. Y Juan Marcos se regresó a la casa de su mamá. Más tarde la iglesia primitiva afirmó que Juan Marcos fue el intérprete del apóstol Pedro. Él registró las experiencias vividas de Pedro con el Señor Jesucristo. Y este dato es muy importante porque en el Evangelio de Marcos hay muchos detalles acerca de incidentes que tuvo Pedro en especial. En los otros evangelios usted va a encontrar datos de otros de los discípulos, pero en el Evangelio de Marcos usted va a encontrar muchos incidentes acerca de la vida de Pedro. Así que Juan Marcos se convirtió en una especie de escriba, donde él pudo obtener toda la información acerca de la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Jesucristo, ya sea porque él haya sido testigo ocular o porque le fue transmitida por medio de Pedro y tal vez posible por medio del apóstol Pablo o de Bernabé o de alguno de los otros apóstoles y discípulos del Señor. ¿Y por qué yo les doy este dato histórico de la autoría de Marcos? Porque es bien interesante, mis hermanos, que luego, más adelante en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 11, Pablo reconoce a Juan Marcos como una persona útil en el ministerio y lo llama para que ahora continúe juntamente con Pablo llevando a cabo la gran comisión. Así que hubo un cambio en la vida de este Juan Marcos. Alguien le testificó o Pablo tuvo evidencias de que Juan Marcos había aprendido su lección de cobardía. Y esto nos ayuda a nosotros, hermanos, donde muchas veces comenzamos a hacer cosas en el Señor, pero por alguna situación nos acobardamos y tomamos la misma actitud de Juan Marcos. Y decidimos, hermanos, regresarnos o decidimos separarnos, pero Dios es un Dios misericordioso de segundas oportunidades. Y vemos que aquí le dio la oportunidad a Juan Marcos de reivindicar su cobardía y ahora se convierte en el escritor del primer evangelio de los 4 evangelios que tenemos. Así que hay esperanza, hermanos. La historia bíblica está llena de cobardes. Está llena de personas que frente a la adversidad, la tentación, doblegan sus rodillas, huyen, escapan. Pero también Dios es un Dios de segundas oportunidades, mi hermano. Y Dios utilizó de una manera poderosa a este hombre joven, Juan Marcos, para que pudiera relatar bajo la inspiración del Espíritu Santo todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos acerca de la persona y la obra de Jesucristo. Y hay varias cosas que nosotros vamos a estar viendo en esta primera exposición de estos versículos 1 al 8. Lo primero que yo quiero que nosotros veamos es que nosotros podemos confiar en que Dios cumple su promesa de enviar al Mesías. Dios cumple su promesa de enviar al Mesías. En Juan 5:39, Jesús le dice a una multitud de líderes y fariseos y líderes religiosos de Israel, le dice lo siguiente: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando Cristo le dirige estas palabras, Él está dirigiendo estas palabras a personas que eran muy conocedoras del Antiguo Testamento. Y Cristo le dice: ¿ustedes quieren saber más de mí? ¿Ustedes quieren saber quién realmente yo soy? Escudriñen las Escrituras. Porque es en las Escrituras que tantos ustedes veneran, que ahí ustedes encuentran el testimonio acerca de quién yo soy y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y nosotros esto es muy importante que lo veamos en estos pasajes del 1 al 8, porque vamos a ver que Dios prometió en el Antiguo Testamento enviar a un Mesías a ser el Salvador de su pueblo, y ahora ese Mesías ha llegado y se comienza a manifestar visiblemente lo que había sido profetizado anteriormente, mis hermanos. Dios había prometido enviar a un Salvador, a un libertador, a un Mesías. Y ahora Marcos va a comenzar su primer capítulo
confirmando que ese Mesías ha aparecido y juntamente con él iba a aparecer aquel quien iba a preparar el camino para la llegada de ese Mesías, de ese rey. A lo mejor a nosotros se nos hace un poquito difícil entender lo que Marcos va a tratar de decir. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que nacimos en Occidente. Pero en Oriente, cuando un rey iba a visitar a un pueblo o iba a visitar a una nación, la tradición era que primero se enviaba un mensajero para que diera aviso de que el rey venía de camino. Y ese mensajero impartía ciertas instrucciones en el pueblo o la nación donde ese rey iba a llegar. Porque si en ese otro pueblo había un rey o había un gobernante, primero enviaba al mensajero para que el mensajero diera aviso de que el rey venía. Y a veces habían unos detalles específicos que ese mensajero tenía que comunicar. Y nosotros vamos a ver, hermano, cómo Dios utilizó a Juan el Bautista como ese que iba a preparar el camino para la llegada del Mesías. Y lo primero que nosotros vemos, lo vemos en el versículo 1 de ahí de Marcos 1. Vemos cómo Marcos comienza este evangelio muy distinto a como los otros evangelios fueron comunicados. Si usted lee el evangelio de Mateo y usted lee el evangelio de Lucas, usted va a encontrar en esos dos evangelios una genealogía donde presenta, ¿verdad?, cómo Cristo es, ¿verdad?, el cumplimiento de todas esas genealogías desde el pasado. Pero Marcos no comienza así. Marcos comienza directamente con la introducción del Mesías en su ministerio público. Y dice ahí el versículo 1, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Con estas palabras, Marcos está confirmando que Dios cumplió su promesa de enviar al Mesías. Y hay por lo menos tres cosas que nosotros podemos ver en este versículo 1. Lo primero que podemos notar en el comienzo de este evangelio de Marcos es que Marcos utiliza la expresión principio, el cual también puede ser encontrado en Génesis capítulo 1, versículo 1 y en Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice Génesis capítulo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego llegamos a Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahora, de los cuatro evangelios, este es el primer evangelio escrito, mis hermanos. Mateo, Lucas y Juan se escriben después del evangelio de Marcos. Y este dato es muy importante porque está apuntando a que la persona de Jesucristo no es simplemente un personaje que ahora ha irrumpido en la historia, sino que es un personaje que lo podemos ver desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Está apuntando a la preexistencia y eternidad del Mesías. Lo segundo que podemos ver en este versículo 1 es el uso de la palabra evangelio, que significa el mensaje de las buenas noticias para el mundo. Pero específicamente esta palabra evangelio habla de la venida del Salvador, quien proveería la salvación que se había profetizado. En otras palabras, cuando Marcos está diciendo principio del evangelio, lo que está afirmando es el tiempo de Dios ha llegado, Dios ha cumplido sus promesas, el Mesías ha llegado. Hay un dato histórico muy importante, es que por 400 años no había habido más voz de Dios en el pueblo. El último profeta, Malaquías, en el Antiguo Testamento, pasaron 400 años desde la muerte de Malaquías hasta que irrumpe Juan el Bautista en la escena. Esos son muchos años, hermanos, son 4 siglos de silencio, donde el pueblo a lo mejor miraba y escudriñaba la Biblia, las escrituras del Antiguo Testamento, a ver cuándo iba a ser la aparición del Mesías. Y a lo mejor ellos estaban esperando que viniera un ejército grande anunciando la llegada del Mesías. ¿Y qué es lo que encuentran? Lo vamos a ver más adelante. Encuentran a un hombre un poquito medio extraño, vestido curiosamente, anunciando la llegada del Mesías prometido. Y lo tercero que podemos ver en este versículo del Evangelio de Marcos es la descripción acerca de ese Mesías prometido. Fíjese cómo él describe ese Mesías como Jesucristo, el Hijo de Dios.
Para nosotros, estas dos palabras pueden sonar muy comunes porque estamos todo el tiempo expuestos a ellas. Pero en el momento en que esto se escribió y en el momento en que esto pasó, estas dos palabras tienen un significado muy importante para los lectores y la audiencia original. ¿Por qué? Porque aquí Marcos utiliza dos palabras muy importantes. Número uno, utiliza la palabra Jesús, que es el nombre griego, que en hebreo significa Yahshua, que significa Jehová es salvación. Este término, Yahshua, era un término muy conocido para cualquier judío que hubiese leído este evangelio. Esta expresión Yahshua en la mente de un judío ya sabe que significa Jehová es salvación. Está apuntando a que Cristo es ese Dios que provee y que da salvación. Pero también él utiliza la palabra Cristo, que en griego es el equivalente hebreo de la palabra Mesías, que significa ungido. Así que usa Jesús y Cristo. Dos palabras muy importantes para el contexto y la audiencia a la cual él se dirige. Ahora, mientras que Jesús significa Jehová es salvación, la expresión Cristo significa ungido. Y esto era otra palabra muy común para un judío. ¿Por qué? Porque anteriormente ellos habían sido expuestos a este término. Por ejemplo, tenemos a Aarón. Dios lo había ungido como el sumo sacerdote para su pueblo. Tenemos a Saúl. Dios lo había ungido como el primer rey de Israel. Y luego tenemos a David, que también Dios lo había ungido como rey de Israel. Así que para un judío esta expresión Cristo era algo bastante común porque básicamente significa el ungido de Dios. Pero Marcos no concluye ahí, mis hermanos. Y Marcos ahora le añade un título que nunca había sido presentado en todo el Antiguo Testamento. Y es el título o la expresión Hijo de Dios. Así que no solamente este Jesucristo es Jehová que provee la salvación, no solamente es el Mesías que significa el ungido de Dios, sino que ahora Marcos lo describe como Hijo de Dios. Y esta expresión, Hijo de Dios, lleva la teología de Cristo a un nivel mucho más alto de todo lo que se había dicho anteriormente. Hay un comentarista que se llama Bob Stein y él dice acerca de este título, Hijo de Dios. Escuche lo que él dice, mis hermanos. Dice, Hijo de Dios revela la relación única y sin paralelos que Jesús tenía con Dios. Es el título predilecto que Marcos usa para identificar a Jesús. Y cuando el Evangelio de Marcos fue escrito, esta expresión, Hijo de Dios, llevaba a la comunidad cristiana de aquel entonces a entender la idea de la preexistencia y deidad de Jesús. Uno no puede escapar la conclusión inaccesible de que Jesús es en verdad Dios. Que cuando Marcos utiliza estas palabras Hijo de Dios, él está poniendo a la persona de Jesucristo en una posición que ningún otro ser, ninguna otra persona puede ocupar y jamás ocupará. Pero en este Evangelio de Marcos nosotros también encontramos 3 confesiones adicionales donde se utiliza esta expresión de Hijo de Dios. Se las voy a leer para avanzar en el tiempo. Hay 3 confesiones adicionales en este Evangelio de Marcos donde se utiliza la misma expresión Hijo de Dios. Por ejemplo, en Marcos 8:29 dice, entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Aquí está la famosa respuesta de Pedro confesional. Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. En Marcos 14, versículos 61 al 62, aquí está el sumo sacerdote interrogando a Jesús. Y miren cómo dice, mas él callaba, hablando de Jesús, mas él callaba y nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? En otras palabras, ¿eres tú el ungido que Dios había prometido que vendría? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Y cuando usted lee otros evangelios, el evangelio de Mateo y el evangelio de Lucas, y usted lee este relato, usted sabe que esta expresión causó el que el sumo sacerdote se rasgara los vestidos. ¿Por qué se estaba rasgando los vestidos? Bueno, porque el sumo sacerdote estaba reconociendo que lo que Cristo estaba diciendo era que Él era Dios. Y los líderes religiosos de Israel, esa fue la razón principal, una de las razones por las cuales llevaron a Cristo a la cruz, mis hermanos, porque ellos reconocían que nadie se podía atribuir ese título de hijo de Dios. Por ahí hay algunos teólogos liberales que enseñan de que Jesucristo nunca dijo que Él era Dios aquí en la tierra. Mentira. Aquí lo dice bien claramente, hermano. Y Jesús le dijo, yo soy. Sí, yo soy ese Cristo. Yo soy el Hijo de Dios. Y un pasaje muy hermoso al final del Evangelio de Marcos, en Marcos 15:39. Ahora nosotros vemos, hermano, como un gentil reconoce quién realmente era Jesucristo. Miren lo que dice en Marcos 15:39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Un centurión, mis hermanos, un soldado. Así que el Evangelio de Marcos comienza con la expresión Jesucristo, el Hijo de Dios, y culmina con la confesión de un gentil, reconociendo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Cuando nosotros decimos, hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, lo que estamos diciendo era que Jesucristo comparte la misma divinidad y los mismos atributos que su Padre. Otro elemento que nosotros podemos ver y que nosotros debemos irnos de aquí confiados es que nosotros podemos confiar en que Dios enviaría al que prepararía el camino al Mesías. Y esto nosotros lo podemos ver entonces ahora en los versículos 2 al 3. Miren lo que dice los versículos 2 al 3. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, mis hermanos. Antes de que el Mesías apareciera en escena, Dios había prometido y profetizado que Él enviaría a alguien que prepararía el camino para la llegada del Mesías. Y nosotros ya conocemos, por lo que hemos leído, que ese personaje era Juan el Bautista. Él era el que iba a preparar el camino para la llegada del Mesías. Pero aquí Marcos utiliza 3 extractos de 3 pasajes del Antiguo Testamento para confirmar lo que ya se había profetizado. Por ejemplo, miren lo que dice Éxodo capítulo 23, versículo 20. Desde Éxodo, mis hermanos. Miren lo que dice Éxodo 23, 20. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. En Malaquías 3.1, el último de los profetas, escuche cómo dice, he aquí, en Malaquías 3.1, dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, mis hermanos. Marcos está llevando al lector a que pueda ver cómo desde el Antiguo Testamento se había profetizado la llegada de este Mesías. Esto no era un evento novedoso o nuevo inventado por Juan Marcos o por los apóstoles y discípulos del Señor. Esto era un evento que había sido profetizado miles de años antes y que ahora se ha revelado de una manera visible a todo el mundo. Y Marcos también utiliza aquí en estos versículos 2 al 3, utiliza un pasaje de Isaías 40, versículos 3 al 5, donde miren cómo dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y miren lo que dice el versículo 5. Y se manifestará la gloria de Jehová,
y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Unos 750 años antes de que Juan el Bautista y Cristo irrumpieran en la escena, ya Dios había hablado, hermanos, de que el Cristo, el Mesías, iba a venir. Nuevamente Marcos revela que Dios cumple sus promesas, y eso es lo que él está tratando de hacer aquí en estos versículos 2 al 3. Él está estableciendo los fundamentos de todo lo que va a decir en todo el Evangelio. Él está estableciendo los fundamentos de que Dios cumple sus promesas. Y un lector judío que leía esto podía ver la relación que había entre las profecías que se habían dado de Jesús y ahora cómo Cristo cumple cada una de ellas, mis hermanos. Hay un tercer elemento que nosotros podemos ver en estos pasajes, versículos 1 al 8, y es que nosotros podemos estar seguros de que Dios va a enviar a sus predicadores, mis hermanos. Dios va a enviar a sus predicadores. A través de toda la historia de redención, ¿qué es lo que nosotros hemos visto? Que Dios ha utilizado un instrumento en específico para revelar al mundo su voluntad. ¿Y cuál ha sido ese instrumento? Ha usado otros, pero hay uno en particular que lo vemos a través de toda la historia del Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo Testamento. Dios utiliza a predicadores para llevar a cabo y revelar su voluntad, mis hermanos. De la misma forma que en el pasado Dios usó a Noé. ¿Qué fue lo que hizo Noé? Dice el libro de Pedro, pregonero de justicia. Mientras predicaba por 120 años, construyendo el arca, predicaba y la gente se burlaba de él. ¿Viene juicio? No viene nada. Y seguían en su vida de desastre y de pecado. Pero Dios utilizó a Noé, hermano, como un pregonero del juicio que venía. Dios utilizó a Moisés como un pregonero, como un predicador. Faraón, deja a tu pueblo ir, deja el pueblo ir, que no lo voy a dejar ir. Déjalo ir, porque si no, mira lo que te viene. Que venga, pues no hay problema, yo te lo dije. Y ahí tenemos las 10 plagas. Y Dios utilizó nuevamente a Moisés para predicarle a su pueblo, enderécense, dejen la idolatría, si no la dejen, van a recibir juicio. Lo mismo, hermano. Vemos todos los profetas, cada uno de ellos que fueron comunicadores, pregoneros y predicadores de la voluntad de Dios al pueblo. Cada uno de ellos. Dios ha utilizado a hombres, hermanos, para llevar a cabo la revelación de su voluntad. Y ahora nosotros encontramos a un hombre llamado Juan el Bautista, el que después de 400 años de silencio irrumpe como el primer predicador después de 400 años de silencio, mis hermanos. Y miren lo que Cristo tiene que decir acerca de Juan el Bautista. Miren lo que tiene que decir. En Mateo 11, versículos 7 al 14, miren la descripción que Jesús da de Juan el Bautista. Esto no era un predicador más, un profeta más. Para darle un poco del contexto de lo que está pasando aquí, Juan, esto ya es un tiempo más adelante en el ministerio de Jesucristo, ya Juan estaba encarcelado. ¿Por qué? Porque Juan se puso a publicar el adulterio de Herodes y decirle a Herodes, hey, esa mujer que tú tienes no es tu mujer. Y la mujerzuela de Herodes se enojó contra Juan el Bautista y lo mandó a meter preso y después lo mandó a que le cortaran la cabeza. Pero ¿qué pasa? Que en el contexto de este pasaje Juan está asustado. Vamos a ver, hermano, que aún los predicadores tienen momentos de turbación y de confusión. Porque como vamos a ver más adelante, Juan el Bautista hizo unas declaraciones muy fuertes acerca de la persona de Cristo. Eso estaba muy bien mientras se encontraba bautizando. Pero ya cuando lo meten preso y sabe que lo que le viene es la muerte, empieza a dudar de realmente si este era el Mesías que se había prometido. Y Juan el Bautista envía unos discípulos de él a que le pregunten a Cristo si él era el Mesías que estaban esperando. Cuando vamos a ver en este Evangelio de Marcos, hermano, que cuando Jesús fue a bautizarse, una de las primeras cosas que Juan el Bautista dijo, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora está aquí ante el miedo, el terror,
claudicando acerca de su confesión. Y él envía a estos dos discípulos suyos a preguntarle a Jesús si era el Mesías. Y Jesús le contesta y le dice, mira, dile a Juan el Bautista que los ciegos ven, que los cojos caminan y que los endemoniados son libertados. Eso fue lo único que le dijo. Vete y dile eso a Juan. Cuando él llegara para atrás, esos discípulos llegaran para atrás donde Juan con ese mensaje, Juan iba a entender de que este era el Mesías. Porque esto fue exactamente lo que él se supone que hiciera cuando se revelara. Pero aquí miren este diálogo que tiene Jesús con esos dos discípulos. Y dice, y mientras ellos se iban a ir de regreso donde Juan el Bautista, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente. Ahora Jesús no solamente se dirigió hacia los dos discípulos de Juan, sino que se dirige a la multitud que está alrededor de él. Y le dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. En otras palabras, ustedes estaban esperando, parece que un predicador muy como los fariseos que andaban con sus túnicas y sus togas y su vestimenta muy interesante. Eso fue lo que ustedes salieron a ver porque se encontraron todo lo contrario. Dice, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, mis hermanos. Esta es la descripción que Jesús le da a la multitud acerca de este predicador. Miren, Jesús le pudo haber dicho a esa multitud en esos momentos, no sean como este predicador, que después que dijo de que yo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, miren, ahora me mandó dos de sus discípulos porque está todo está lleno de miedo y no sabe si yo soy o no soy. No. Él confirmó, Cristo confirmó quién realmente era Juan el Bautista, a pesar de que en esos momentos tenía dudas, tenía miedo, no estaba muy seguro de si realmente Cristo era el Mesías. Y hay varias cosas que nosotros podemos ver de este predicador de Juan el Bautista, y eso lo podemos ver en los versículos 4 y 5. Y este es el mensaje principal que Dios utilizó para preparar el camino para la llegada del Mesías. Y lo primero que nosotros vemos es el lugar y el tipo de mensaje que predicaba Juan el Bautista. Y es que Juan el Bautista era totalmente distinto a todos los demás predicadores que había en aquella época, porque había muchos. Este concepto de predicadores no es solamente algo de los evangélicos o de los cristianos. Dentro de Israel habían todo tipo de predicadores, predicaban todo tipo de filosofía, predicaban todo tipo de enseñanzas. Pero Juan el Bautista era totalmente distinto a todos los predicadores, incluyendo los fariseos y los líderes religiosos de Israel. ¿Dónde se encontraba Juan el Bautista predicando este mensaje? Dice ahí el versículo 4, bautizaba Juan en el desierto, mis hermanos. Esto es como que contradictorio, ¿verdad? Porque ¿dónde está la gente? La gente está en la ciudad. Yo creo que si un predicador quiere tener un ministerio exitoso, como define el mundo, ¿a dónde debería ir? Debería ir a la ciudad, ¿verdad? Porque ahí es donde está la gente, ahí es donde está la mayor audiencia. No, Juan el Bautista predicaba desde el desierto, mis hermanos. Desde las afueras. Yo no soy el que tengo que ir donde ustedes. Ustedes son los que necesitan escuchar este mensaje. La mayoría de los predicadores preferirían predicar dentro de las murallas de Jerusalén, no en las afueras, por diferentes motivos o razones, mis hermanos. Juan vino anunciando un mensaje en específico y él vino predicando un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de conversión.
Esto es muy importante porque el versículo 4 dice que bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Los judíos estaban muy familiarizados con un sistema de purificación que ellos llevaban a través de la limpieza externa de sus cuerpos y de ciertos utensilios en el hogar por medio del agua. O sea que para un judío este asunto de bautizarse no era un término nuevo. Ellos estaban muy familiarizados con este concepto del bautismo y de la limpieza por medio del agua. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Que en la ley judía o en la ceremonia judía, los gentiles, que eran personas consideradas como inmundas y que nunca habían cumplido la ley de Dios, cuando un gentil quería ser parte del pueblo de Dios y quería formar parte de la experiencia religiosa del judaísmo, tenía que llevar a cabo 3 cosas para poder ser incluido dentro del pueblo de Dios. Esto era lo que se conocía como un gentil prosélito. Y un gentil prosélito tenía que hacer 3 cosas. Escuche bien. Tenía que practicar la circuncisión. Si era hombre, tenía que practicarse la circuncisión. Así tuviera 30, 40, 50 años. Si quería ser parte del pueblo de Dios, tenía que llevar a cabo la circuncisión como la señal externa que Dios le había dado a Abraham. Primer requisito. Segundo requisito, tenía que ofrecer un sacrificio a Dios. De la misma manera que el pueblo de Israel presentaba un sacrificio al final del año frente al sumo sacerdote, de esa misma manera el gentil prosélito tenía que presentar un sacrificio a Dios por sus pecados. Y número 3, algo que no tenían que hacer los judíos nacidos en Israel y que practicaban, ¿verdad?, la ley ceremonial del Antiguo Testamento, ellos tenían que bautizarse en las aguas como un acto de purificación. ¿Y cuál es el problema, hermano Jorge? ¿Cuál es el problema? Bueno, William Barclay describe cuál es el problema. Escuche esto, mis hermanos. Los judíos conocían el bautismo, pero lo sorprendente del bautismo de Juan era que él, un judío, estaba pidiéndole a los judíos que se sometieran a lo que se suponía que solo los gentiles hicieran para ser considerado parte del pueblo de Dios. Juan estaba afirmando públicamente que no era el ser judío en el sentido racial lo que hacía ser miembro a alguien del pueblo escogido de Dios. Para Juan, un judío podía encontrarse en exactamente la misma posición que un gentil. Y este es el mensaje que Dios le dio a predicar a Juan el Bautista en las afueras de Israel. Invitando al pueblo de Israel, ustedes necesitan arrepentirse de sus pecados y ustedes necesitan bautizarse en las aguas de la misma manera que un gentil inmundo y pagano se tiene que bautizar en las aguas para poder ser admitido dentro del pueblo de Dios. Aunque ustedes sean el pueblo de Dios racialmente hablando, si ustedes no se arrepienten de sus pecados y no se bautizan en las aguas, son igual que estos gentiles que ustedes desprecian. ¿Qué mensajito? Qué mensajito para anunciar la llegada del Rey, hermanos. Pudo haber sido más amoroso, ¿verdad? Miren, el Rey va a llegar, preparen sus casas con comida para los que los reciban, ¿no? Él llega directamente, hermanos, predicando el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Es importante notar, hermano, que este tipo de bautismo no solamente iba acompañado por el acto de sumergirse en las aguas, sino que también iba acompañado por una confesión. Miren lo que dice el versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Quiero dar un detallito en ese versículo, hermano. Cuando el texto dice y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, no está hablando en sentido literal. ¿Ok? En la Biblia usted va a encontrar muchas veces que la palabra todos no significa todos. Estamos hablando de millones de personas no salieron de Jerusalén a bautizarse con Juan, hermano. Cuando está hablando de todos, se está hablando de un grupo grande. Y esta es la manera en que es descrita, ¿verdad?, en las Escrituras. Dice, salieron de la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Haciendo qué? Confesando sus pecados.
Así que la confesión, mis hermanos, es un elemento muy importante en la obra de salvación de cualquier persona que viene a Cristo Jesús. Es más, hay personas que se han bautizado en las aguas y no han confesado sus pecados. Y piensan que por el mero hecho de haber hecho el ritual del bautismo en aguas, si no hay confesión de pecado, hermanos, ese bautismo es lo que es. Simplemente te metiste seco y saliste mojado. Pero hay tres elementos de la confesión que son muy importantes, y esto nosotros lo podemos ver a la luz de la Escritura. Es que esta confesión tiene tres elementos. Número uno, una confesión personal. No puede haber verdadero arrepentimiento si uno no reconoce su propio pecado. Y esto era lo que esta multitud estaba haciendo. Decía, y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, haciendo que confesando sus pecados. Tiene que haber un reconocimiento personal de la pecaminosidad de uno para que uno pueda, hermanos, recibir la salvación gratuita que el Señor da. Como les dije ahorita en la oración congregacional, si una persona, hermano, no reconoce su pecaminosidad, puede afirmar lo que quiera afirmar con su boca, no va rumbo a la eternidad. Va rumbo a la condenación, mis hermanos. Tiene que haber reconocimiento, confesión de pecado personal. Personas dicen, no, pues yo soy cristiano porque mi abuelita era cristiana. Si tu abuelita confesó sus pecados, bien, a ti te toca confesar los tuyos. Y no confesarlos delante de otro hombre, hermano, confesarlos delante de Dios. Es delante de Dios que uno tiene que reconocer su pecaminosidad. Pero número dos, otro elemento de la confesión verdadera es que la confesión se dirige también hacia los que hemos ofendido o defraudado. No servirá de mucho el decirle a Dios que lo sentimos hasta que le digamos que lo sentimos a los que hemos ofendido y dañado a causa de nuestro pecado. ¿Cuál fue la experiencia de Zaqueo cuando se encontró con Jesús? Recibió, ¿verdad?, la salvación, recibió el perdón por sus pecados. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Tratar de restituir el daño que había causado, porque era un ladronazo, mis hermanos. Le robaba al pueblo más de lo que él tenía un trabajo cobrador de impuestos, pero él le cobraba más de lo que le tenía que cobrar. La avaricia lo llevó a pecar extremadamente contra el pueblo. Y era así de pequeñito en estatura, pero en corazón corrupto y avaricioso, hermano, era 3 veces más grande. Y el tercer elemento de la confesión es que debe haber una confesión a Dios. El final del orgullo es el principio del perdón. El final del orgullo, mis hermanos, es el principio del perdón. Es cuando uno dice, he pecado, cuando Dios tiene ocasión de decir, yo te perdono. Hay personas que quieren que Dios lo perdone, pero nunca confiesan sus pecados. No puede. Dios está dispuesto a decir, yo te perdono, pero primero tiene que haber una confesión de pecado. No es el que desea encontrarse con Dios en igualdad de términos el que descubre el perdón, sino el que se arrodilla en humilde confesión y avergonzado, diciendo, Dios, ten piedad de mí. Hay personas que se acercan, ¿verdad?, a estos aspectos y dicen, bueno, Señor, aquí llegué. ¿Qué es la que hay? Aquí estoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a perdonar? Ah, qué bueno. Como si Dios, hermano, tuviera la obligación, ¿verdad?, de darle perdón a las personas que no reconocen su pecaminosidad. Primero tiene que haber una actitud de reconocimiento y de confesión hacia Dios para que entonces Dios pueda tener piedad del pecador. Eso es lo que nosotros vemos en la parábola del publicano y del fariseo, mis hermanos. ¿Qué era lo que decía el publicano? El publicano que decía, Dios, ten piedad de mí. Otro elemento sumamente importante, hermano, de este predicador exclusivo e interesante de Juan el Bautista era la vestimenta del predicador. La vestimenta del predicador. ¿Y a qué me refiero? Es que Juan el Bautista estaba vestido con la misma ropa que el profeta Elías tenía cuando fue arrebatado al cielo frente al río Jordán. Cuando usted lee el relato en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, y usted lee la historia de cómo Elías fue arrebatado al cielo, la ropa que tenía Elías era esta misma. Estaba vestido, como dice el versículo 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero
alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Por qué Marcos se toma el tiempo de incluir la vestimenta que tenía este predicador? ¿A quién realmente le importa eso? ¿A quién le puede interesar? ¿Qué de importancia tiene el que Marcos escribiera qué tipo de vestimenta era la que tenía Juan el Bautista, mis hermanos? Bueno, para lo mejor para nosotros no tenía de mucha importancia, pero para un judío que estaba esperando el Mesías era de suma importancia. Porque ellos habían escuchado de que Elías vendría por segunda vez. Y Juan el Bautista, hermanos, es ese Elías que había sido prometido, que sería el que prepararía el camino para la llegada del Mesías, mis hermanos. Cuando las multitudes que venían a escuchar a Juan predicar y lo veían vestido de la manera en que él estaba vestido, ellos podían entender de que este profeta era el profeta Elías que había sido prometido, que vendría nuevamente a preparar el camino del rey, hermanos. Esos son los detalles que uno tiene que detenerse cuando uno está estudiando estas cosas, hermanos, porque hay un poder muy importante en la mente de un judío cuando vio a Juan vestido de esta manera. Ellos a lo mejor escuchaban, mira, hay un predicador medio extraño allá afuera, fuera de las murallas de Jerusalén, predicando este mensaje de arrepentimiento y de bautismo en agua. Y a lo mejor muchos fueron a donde él, y nosotros encontramos en los evangelios que hasta los fariseos fueron a ver quién era este Juan el Bautista. Y cuando llegaron, a lo mejor se estaban encontrando a una persona con una vestimenta muy interesante y se encontraron a este profeta que estaba vestido de la misma manera en que el profeta Elías estaba vestido. Y para un judío, Elías, hermano, era el profeta de los profetas. El profeta de los profetas. No sé si se acuerdan de la historia de los falsos profetas de Baal. Elías los reta y dice, bueno, vamos a ver quién es Dios. Vamos a poner este sacrificio y vamos a ver si los dioses de ustedes bajan fuego del cielo y consumen este sacrificio. Y Elías se sentó. Vamos a ver. Y ahí están los profetas dando vueltas. Y haciendo todos sus rituales y todas sus cosas, invocando a sus dioses paganos para que llegara el fuego, hermano. Y empezaron a gritar más fuerte. Y él le decía, griten más fuerte, porque lo más probable no los está escuchando. Se estaba burlando, hermanos. Estaba siendo sarcástico, irónico y burlón con los falsos profetas. Y ahí estuvieron hasta que se rindieron. Y Elías, hermano, lo único que tuvo que hacer es elevar su voz al cielo y es consumido el sacrificio, mis hermanos. Juan el Bautista era un tipo de Elías del Antiguo Testamento, mis hermanos. Pero hay un tercer elemento que es con el que quiero concluir, que es sumamente importante acerca de aquellos que Dios utiliza para revelar su voluntad. Y es la actitud del predicador. ¿Qué actitud tenía este personaje? Miren, vimos en Mateo capítulo 11 que Jesús describe a Juan como el mayor de todos los profetas. De entre todos los profetas, él es el mayor, el más importante, porque todos los demás profetas profetizaron acerca del Mesías, pero no lo vieron. Pero Juan el Bautista, hermanos, estaba comunicando la llegada del Mesías y él pudo con sus manos, con sus ojos, ver la llegada del Mesías. Pero ¿qué actitud tenía este predicador? Bueno, versículos 7 al 8 nos describen cuál era la actitud de Juan el Bautista. Dice el versículo 7, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo, mis hermanos. Juan reconocía la magnitud y la importancia del mensaje que le había sido comisionado. Pero también reconocía que su labor principal era apuntar a las multitudes hacia la persona de Jesucristo. No era apuntar a las personas hacia él. Era apuntar y llevar a los pecadores hacia la persona de Jesucristo, mis hermanos. Él reconocía que él no era el centro de atención,
que Cristo era el personaje principal de todo lo que él tenía que decir. Juan el Bautista reconocía que él no era digno de la comisión que se le había otorgado. Miren cómo dice en el versículo 7, dice que él no se siente digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Esto era una labor que llevaban a cabo los sirvientes y los esclavos cuando llegaban sus amos a sus casas. Lo primero que tenía que hacer un sirviente y un esclavo era cuando llegaba el amo a su casa, tenía que inclinarse arrodillado, quitarle el calzado de sus pies, ¿verdad? Desatar el calzado de sus pies y limpiar sus pies. Y sin embargo, Juan el Bautista dice que ni eso yo soy digno de llevar a cabo. Porque esto no era cualquier amo, hermanos. Esto no era cualquier rey el que él estaba comunicando. La actitud de Juan el Bautista, hermanos, dice mucho de cuál debe ser nuestra actitud como creyentes y todos nosotros como comunicadores del Evangelio de Jesucristo. Juan el Bautista reconocía también que el bautismo que él ofrecía era uno físico externo. Era necesario, pero estaba limitado. El bautismo que el Mesías le otorgaría a los creyentes era el interno. Por eso cuando usted lee en el libro de Ezequiel que habla acerca del nuevo pacto, dice, pero yo pondré mi espíritu dentro de ellos. Yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Juan el Bautista está reconociendo que él puede llevar a cabo lo externo del bautismo, pero la obra interna que solamente Dios puede hacer en el corazón, él no la puede llevar a cabo, y que Cristo sí la haría en el corazón de todos aquellos que vinieran en arrepentimiento y confesaran sus pecados. Cristo otorgaría ese bautismo con el Espíritu Santo, el cual provee el nuevo nacimiento, la garantía de nuestra salvación y aquellos dones que el Espíritu Santo otorgue al creyente de acuerdo a su voluntad, mis hermanos. Eso es lo que hace, esa es la diferencia entre el bautismo de Juan en aguas y el bautismo del Espíritu Santo. Y todos los creyentes, hermanos, como dice Pablo en 1 Corintios, todos hemos recibido una sola fe, un solo bautismo. Si usted está en Cristo es porque usted ha sido bautizado, injertado dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que garantiza nuestra salvación, hermano. No es el bautismo en aguas. No es el bautismo en agua. El bautismo en agua no salva. Es un testimonio externo de la obra interna que Dios ha hecho en el corazón. Pero la más importante es la obra interna, el bautismo del Espíritu en el interior de una persona. Si una persona no tiene eso, lo podemos zambullir 10 veces en el agua. Y si no ha sido regenerado por medio de la obra del Espíritu Santo, es como cualquier otra ceremonia, mis hermanos. Y quiero concluir con estas palabras de J.C. Ryle, que habla acerca no solamente de la actitud de Juan el Bautista, sino de la actitud que debe tener todo predicador. Este servidor y usted también. Porque a lo mejor usted no predicará, ¿verdad?, desde el aspecto pastoral, desde un púlpito, pero usted tiene personas a las cuales usted les puede compartir y le comparte el Evangelio. Cada uno de nosotros, hermanos, se nos dio la gran comisión de llevar a cabo. Pero esa gran comisión debe llevarse a cabo con una actitud en específica. Y mire cómo dice J.C. Ryle. Dice, la obra principal de todo ministro fiel del Evangelio es colocar al Señor Jesús completamente ante su pueblo y mostrarles su plenitud y su poder para salvar. Esa es la responsabilidad de todo predicador. El siguiente trabajo que tiene que hacer es presentarles la obra del Espíritu Santo y la necesidad de nacer de nuevo y ser bautizados interiormente por su gracia. Estas dos verdades poderosas parecen haber sido grabadas en los labios de Juan el Bautista. Por eso él decía en el versículo 7, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hay un bautismo que yo no les puedo dar. Hay una obra interna que yo no puedo darles, pero él sí se las dará. Y dice Ryle, sería bueno para la iglesia, los creyentes y el mundo, si hubiera más ministros como Juan el Bautista, mi hermano. No solamente reconocen la importancia del mensaje que están comunicando y a quién están representando, sino que también reconocen la actitud que deben tener ante esa gran comisión que se les ha sido entregada, mis hermanos. Y nosotros vamos a ver a lo largo de todo este Evangelio de Marcos
cómo Marcos, hermanos, va a presentar quién realmente es la persona de Jesucristo. ¿Sabe que nosotros podemos ser deficientes en nuestra predicación y en nuestro discipulado y evangelismo si realmente no conocemos realmente quién era Jesús? Porque podemos estar, como yo dije en la introducción, podemos tener ideas acerca de Jesús, pero realmente no conocer quién realmente es Jesús. Y el conocimiento de quién es Jesús no le llega a usted por visión o por revelación. La persona de Jesucristo, usted la conoce por lo que Dios ha revelado en su escritura, mis hermanos. Todo lo que el Padre quería que nosotros supiéramos acerca de Jesucristo, Él lo ha revelado en las escrituras. Y nosotros debemos seguir el consejo que dice Jesús en Juan capítulo 5, escudriñar las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ustedes creen que pueden encontrar la vida eterna en las escrituras? Es verdad. Esas escrituras dan testimonio de mí, mis hermanos. Yo quiero que nosotros en esta tarde nos vayamos con 3 convicciones de todo lo que hemos dicho. Nosotros podemos irnos de aquí regocijados porque el Mesías prometido vino a este mundo y llevó a cabo la misión de salvación que se le había encomendado. Él la llevó a cabo, mis hermanos. Esto no es simplemente una posibilidad de que ocurrió, no, es que llevó a cabo todo lo que el Padre le comisionó. Número 2, que Dios usa predicadores imperfectos, falibles, cobardes, llenos de debilidades, pero Él los usa para llevar a cabo la labor de llamar a los hombres al arrepentimiento y fe en Jesucristo. ¿Usted se cree que cuando Cristo llamó a sus 12 apóstoles, Él no sabía quiénes eran? Él lo sabía desde el momento en que le dijo, tú, ven y sígueme. Él ya sabía los problemas que iba a encontrar ahí. Él ya sabía todo lo que Pedro iba a decir. Él ya sabía la actitud de Judas. Él sabía de la incredulidad de Tomás. Él reconocía todas estas cosas, mis hermanos, pero aún así los llamó. Y Dios llama a hombres imperfectos para llevar a cabo su labor y su misión. Y número 3, como predicadores del Evangelio, no somos dignos de llevar a cabo esta labor, pero Dios en su gracia y misericordia nos da el privilegio de predicar el mensaje más poderoso del mundo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Por eso es que Marcos dice principio del Evangelio de Jesucristo, mis hermanos. El mensaje más importante del mundo es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. El mensaje que todo creyente debe conocer es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Usted a lo mejor no se convertirá en un estudioso catedrático de todas las cosas que hay en este libro, pero si usted se dedica a estudiar los Evangelios, usted va a poder entender al Jesucristo al que usted profesa. No vaya a ser que esté creyendo en otro Jesús que presentan las religiones por ahí, pero que no es el Jesucristo de las Escrituras. Oremos. Oh Señor, venimos delante de ti reconociendo también, como Juan el Bautista, nuestra insuficiencia de poder comunicar el mensaje de tu palabra, Señor. Reconociendo también que somos hombres imperfectos, llenos de debilidades, y que tú por tu gracia incomprensible llamas a hombres y a mujeres a predicar tu palabra, Señor, a comunicar tu evangelio a un mundo que se pierde. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a lo largo de toda esta travesía que vamos a hacer en este Evangelio de Marcos. Tal vez nos lleve meses o tal vez más de un año, si es que tú no has venido. Que tú nos ayudes a que podamos comprender la maravillosa profundidad que hay en tu palabra. Que podamos crecer en nuestro conocimiento de quién realmente es la persona de Jesucristo. El valor de la obra de Jesucristo en la cruz a favor de nosotros. Que podamos salir de aquí animados, pero que podamos también salir de aquí redarguidos por la confrontación de tu palabra, Señor. Tú usas, Señor, aquello que es una locura para el mundo. Tú usas esa locura de la predicación de tu palabra para avergonzar a los sabios, Señor. Aquellos que creen que no necesitan perdón, tú utilizas la predicación del Evangelio de Jesucristo para quebrantar el orgullo de los orgullosos. Ayúdanos, Señor, que podamos meditar en estas verdades que hemos comenzado a ver en este Evangelio de Marcos
y que podamos salir de estas exposiciones fortalecidos, regocijados por lo que tú has revelado en tu palabra acerca de la persona de Cristo. Y si aquí hubiere personas que todavía no han entregado su vida a ti, que todavía no han venido en arrepentimiento y confesión de sus pecados, que tú tomes esta palabra, Señor, y tu Espíritu Santo haga esa obra maravillosa de salvación en sus vidas, y que ellos puedan arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados y creer en el Evangelio de Jesucristo para salvación. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.